Vamos a dejar algo claro desde el principio. Lo que vamos a analizar hoy no es simplemente la historia de una criptomoneda que se desploma. No, esto es mucho más profundo. Es en esencia la radiografía de una crisis institucional. Es la crónica de cómo la máxima autoridad de un Estado pudo ser utilizada como pieza clave en una operación financiera que dejó un rastro de auténtica devastación. 114.410. Hay que pararse un momento en esta cifra, porque no es un número abstracto, no es una estadística más, es el número total de billeteras digitales que sufrieron pérdidas, el recuento uno a uno de cada inversor cuya confianza fue traicionada. Y esta es la magnitud del daño en términos económicos. 251 millones de dólares. Son las pérdidas consolidadas, el dinero que se esfumó de miles de inversores que apostaron su capital a una promesa que venía respaldada desde lo más alto del poder. La investigación oficial, de hecho, lo dejó por escrito con una claridad demoledora. Su conclusión marcó el marco de todo lo que vino después, y cito textualmente: «Fue una estafa de alcance internacional y, lo más grave, ejecutada mediante el uso deliberado de la investidura presidencial. O sea, no fue un error ni un accidente de mercado, fue una maniobra calculada». Bien, para entender realmente la escala de este escándalo, lo primero es desmontar la maquinaria, la parte técnica. Hay que entender cómo se programó este colapso. Y el corazón de todo el fraude es una táctica, por desgracia, bastante clásica en el mundo cripto. Se conoce como rug pull. La traducción literal es tirón de alfombra, y es exactamente eso. Una arquitectura diseñada desde el minuto uno para atraer capital y luego simplemente desaparecer con él. Esta tabla es que lo dice todo. Ilustra perfectamente el vértigo que se vivió. El precio explota un 3000% en apenas una hora, se crea una capitalización de mercado teórica sobre el papel de 4.600 millones de dólares, una auténtica locura, y justo ahí en el pico de la euforia, los desarrolladores ejecutan su plan, venden de forma masiva, extraen unos 100 millones de dólares de liquidez real del sistema y, claro, provocan el colapso, un movimiento de manual. Entonces, la pregunta clave es: ¿cómo se activó esta máquina? ¿Qué fue lo que la puso en marcha? Y la respuesta nos lleva directamente a la red de personas que presuntamente estaban implicadas en la operación. El pistoletazo de salida, el gatillo, fue una sola publicación en redes sociales, pero no desde una cuenta cualquiera, sino desde la cuenta oficial del presidente Javier Milei. Ese pequeño sello de verificación gris, el que indica que es una cuenta de gobierno, actuó como un aval potentísimo, como un sello de confianza para miles y miles de inversores. Pero aquí viene lo más interesante, lo que para los investigadores apunta directamente a que hubo premeditación. El presidente no solo promocionó el token, sino que compartió un dato técnico muy específico y nada público: el número de contrato, una secuencia de 44 caracteres. La pregunta es obvia: ¿de dónde sacó esa información si no era pública? La investigación sugiere que solo pudo obtenerla de los creadores, de antemano. El análisis de los registros telefónicos es revelador. Muestra una ráfaga de llamadas perfectamente sincronizadas. El presidente, su hermana y una figura clave, el lobista Mauricio Novelli, estuvieron en contacto directo en los minutos exactos que rodearon la publicación del tuit, el momento del bombeo del mercado y su posterior desplome. La coordinación parece milimétrica. La sospecha de una coordinación pagada se solidificó con una prueba que dio un giro a la investigación. En el teléfono móvil del lobista Novelli se encontró el borrador de un contrato. Y ese documento es muy explícito. Detallaba un supuesto esquema de pagos por un total de 5 millones de dólares a cambio del apoyo público del presidente. La investigación posterior además detectó transferencias desde billeteras vinculadas a los desarrolladores hacia intermediarios. Lo llamativo: las fechas y los montos coinciden sospechosamente con estos hitos. Claro, uno podría pensar que fue un error aislado, pero según los informes, el caso Libra no ocurrió en el vacío. Se enmarca en lo que parece ser un claro patrón de comportamiento. Porque el presidente ya había promocionado antes al menos otros dos proyectos que acabaron muy mal: Coins y Vulcano. En cada caso, las justificaciones fueron similares: una opinión profesional, sostenible a largo plazo, lo hice de buena fe, estableciendo un modus operandi que finalmente culminó con el escándalo de dólar libra. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la más acuciante. Con esta montaña de pruebas sobre la mesa, ¿cómo es que el presidente sigue en su cargo? La respuesta, la verdad, no es nada simple y revela las enormes complejidades del sistema. Todo reside en una poderosa combinación de escudos, tanto legales como políticos, que protegen a la jefatura del Estado.
Es, como decíamos, una combinación de 3 factores clave. Primero, la inmunidad presidencial, que por ley impide su detención mientras esté en el cargo. Segundo, el poder político en el Congreso, donde su partido frena cualquier intento de juicio político. Y tercero, un sistema judicial que, según denuncian los querellantes, está estancado, no avanza con la celeridad que un caso de esta gravedad requeriría. Pero el impacto del caso Libra va mucho más allá del dinero perdido. Las consecuencias reales, las que perduran, son mucho más profundas. Por un lado, el escándalo ha desatado una crisis de confianza brutal, que ha ahuyentado a los mercados internacionales, y por otro, ha iniciado complejas batallas legales. No solo en Argentina, sino también en Estados Unidos, donde los damnificados intentan recuperar al menos una parte de esos 251 millones de dólares que se esfumaron. Al final, el caso Libra es mucho más que la crónica de un colapso cripto. Es el símbolo de una era nueva y francamente peligrosa. Y nos deja una última pregunta para la reflexión. ¿Qué sucede cuando el máximo poder político se alía con la velocidad de las finanzas digitales para ejecutar una estafa de las de toda la vida? ¿Están nuestras instituciones preparadas para esto?